lo estás manipulando. Te está tomando la medida, te está midiendo el aceite, lo vas a mal acostumbrar, mejor dicho. Que no diga que no te dijo. Pero al fin, ¿qué hago? Lo cojo, lo dejo llorar, que llore, pero que no, que los pulmones, que no le haga así, que sí le haga así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué harías tú? No sé si te ha pasado que escuchas, tu mamá te dice que hagas una cosa, el pediatra que hagas otra, tu suegra que hagas otra, tu tía, la vecina, la hermana, la pastora, el líder, todo el mundo quiere que cómo criar a tus hijos. Sobre todo cuando están pequeños, que necesitan de pronto ese apego de mamá. A veces podemos estar o nos dicen, no, es que el niño le está tomando la medida, que el niño la está manipulando, que eso el niño sabe exactamente lo que está haciendo, entonces déjelo que llore y que llore. Bueno, primero, físicamente el niño no sabe qué está pasando porque realmente su cerebro es un cerebro nuevo, entonces su cerebro todavía está aprendiendo. Y lo que más en ese momento reacciona es el cerebro reptil, que es el de sobrevivencia. Entonces, si realmente llora es porque tiene hambre. Si un niño pequeño, no sé, si ves que botan las cosas al suelo, una, dos, y bota el jugo y vuelve y lo recoge, bota y se lo pones y bota. Están hasta ahora, eso lo hacen como a los 2 años, bueno, entre 1 año y 2 años, están comenzando a entender el proceso causa-efecto. Si cuando yo boto esto, se cae. Entonces, para que de bebé comience a entender, si yo lloro, entonces mi mamá, entonces va a dejar de hacer lo que está haciendo, y todo ese proceso de entender, si yo hago A, entonces va a pasar B, y entonces C, todavía no tiene la capacidad mental para hacerlo. Y hoy en los proverbios de hoy, en el versículo 12, estamos en Proverbios 20, dice los oídos para oír y los ojos para ver, ambos son regalos del Señor. Y a veces tenemos es que sentarnos nosotros a observar a nuestros hijos, a escuchar, antes de solucionar o de querer controlar la situación. Sobre todo cuando son pequeños, el único lenguaje de comunicación recién nacidos es el llanto. Entonces, las mamás, ¿por qué reconocen el llanto de sus hijos? Porque han oído y visto. Entonces, saben qué está pasando. Y no es que tú tuviste un hijo o tú tuviste una hija. Dios te dio un hijo, Dios te dio una hija. Y si Dios te lo dio, es porque al tiempo que te dio la capacidad de ser mamá, te está dando la sabiduría maternal para entender. Pero esa se desarrolla con este versículo que acaba de leer André. Los oídos son para oír, los ojos para ver. Ambos son regalos del Señor. Tu hijo es regalo del Señor y tus sentidos. Entonces no solo escuches lo que dicen los otros, sino confía en lo que Dios te ha dado a través de tu observación. Tú vas a saber y entender qué es lo que se está pasando a tu hijo. Solo tú vas a conocer el llanto, el rostro, las caras que hace. El otro versículo que nos parece y que estábamos discutiendo aquí es el versículo 11. Dice, aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es no o no pura y recta. Y esto, como veníamos hablando ahorita, claro, entre pequeñitos no tienen desarrollada tantas cosas, pero a medida que van creciendo, también van desarrollando. Y no quiere decir que nuestros hijos son sin mancha. Y porque también empezamos a notar en ese escuchar y en ese ver, empezamos a ver como comportamientos y decimos qué está pasando. Pero más allá del comportamiento, de esa manera de actuar, nos está llevando a mirar más a su corazón. El por qué, investigar, por qué, qué hay en su corazón realmente que lo lleva a hacer esto o a hacer lo otro. Porque no es que lo quieran, también hay pecado, ¿no? Nuestros niños son humanos y nosotros, Adán y Eva, pecaron y cargamos con ese pecado. Pero nuestra labor como papás es entender y llevarles a pedir perdón también por el pecado que cometen, pero también entender en ese actuar la raíz, porque no queremos niños obedientes, bien portados, que no se mueven, no. Queremos niños que su corazón esté sano y que tengan las capacidades para actuar, para resolver situaciones. Entonces, la sabiduría de hoy nos habla de que al utilizar nuestros sentidos, podemos conocer a nuestros hijos. En ese verso dice conocer su conducta y saber si es o no pura.
La sabiduría es no irnos al extremo. Ni siempre son puros los niños, ni todos son solo pureza, porque como André bien lo menciona, vienen con pecado y tenemos esta naturaleza de la carne. Entonces sí van a haber momentos donde tienes que frenar y decirle, amor, eso está mal, eso es pecado, vamos a arrepentirnos, vamos a orar, pero tampoco el otro extremo, donde es que me quieren manipular, donde todo lo están haciendo para sí, donde tú eres la víctima, no eres la mamá, sino eres la víctima de un niño de meses o de pocos años. Y ahí está la sabiduría, en que al observar y usando tus sentidos, la sabiduría que Dios te da, puedas determinar, conocer su conducta y conocer su modo de actuar. Y el otro versículo que queremos resaltar es el versículo 21. Dice, una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es una bendición, y no es de bendición. Y eso lo pensábamos en el sentido de que a veces a nuestros hijos, como queremos darle todo, de pronto si venimos de hogares donde faltaron cosas, queremos darles y darles y darles. También llega un momento de pronto donde ese dar es adelantar las cosas en un momento donde de pronto ellos no lo están viendo como una bendición, no lo ven como una bendición. Si recuerdas la parábola del hijo pródigo, seguramente el hijo pródigo, parte de las cosas por las cuales desperdició todo, es que tampoco era consciente de todo el esfuerzo y trabajo que le costó a su padre conseguir todo lo que había conseguido y que le entregó de herencia. Entonces a veces cuando nosotros les damos mucho y se los damos antes de tiempo, les quitamos la oportunidad de valorar, de aprender el proceso y de tener esta disciplina física de entender que las cosas requieren tiempo y requieren hacer. Por ejemplo, es normal que a un niño le comiences a hacer su lonchera los primeros años de colegio, pero también debe llegar el punto donde él tiene las capacidades, el conocimiento para llegar a la nevera o a los lugares donde tengan la fruta, las cosas que lleva a la lonchera, y él comience a hacerla. Entonces, darle, en este ejemplo, darle la herencia antes de tiempo, seguirle haciendo la lonchera cuando está en primaria, en secundaria, en bachillerato, porque le estás quitando esa oportunidad de ser responsable de su propia vida. Y yo creo fielmente, porque también pues lo hemos visto en nuestra casa, que a medida que uno adecue el lugar para que ellos puedan alcanzar las cosas, que puedan hacerlo por ellos mismos, el resultado es una independencia, y el otro día lo hablábamos con Pipe, es una independencia donde nos anima, porque vemos un niño con un corazón contento, haciendo los límites suyos, entendiendo la dinámica y viendo cómo realmente esto le da una independencia y le da esas capacidades que él necesita para sobrevivir en la vida. Entonces también revisan qué cosas te están cargando, porque a veces como mamá o como papá te metes en muchas cosas para hacer y piensa cuáles de esas puedes comenzar a delegar, enseñar a tu hijo, a tu hija, entrenarlo, acompañarlo para que poco a poco las vaya haciendo y que pueda llegar el día donde digas, gracias porque tú estás haciendo eso primero para ti, y llega el día donde lo hace también para ti como mamá en un acto de amor, que te tienda la cama, o que te recoja tu ropa, o que lave la loza de toda la casa, o que prepare la cena. Cualquier cosa que pueda hacer que tú le estés enseñando será también fruto para ti, para toda tu familia. Entonces te invito a eso, no entregar más herencias de manera no adecuada, en el momento no adecuado, y a observar con todos tus sentidos los comportamientos de tu hijo sin irte a los extremos. Sí, no podemos esperar cosechar una manzana si no hemos sembrado. No podemos esperar cosechar todas estas cosas si no estamos sembrando hoy en la vida de nuestros hijos esa herencia, ese legado.